Hola, hola a todos, sean bienvenidos a Arellanos Podcast, soy su anfitrión Bastián Arellano y hoy vamos a abrir un libro que muchos prefieren mantener cerrados o peor, leerlo con una venda en los ojos. Vamos a hablar de Chile y de los 1000 días que le bastaron a Allende para destruir al país. Hoy no hay espacio para la retórica vacía, para los mitos de una izquierda romántica o para culpar a fantasmas externos. Hoy vamos a hablar del suicidio económico de la vida chilena al socialismo. Porque entre 1970 y 1973 Chile se convirtió en el laboratorio de un experimento sin precedente. El intento de Salvador Allende y la UP, Unidad Popular, de instalar un régimen socialista por la vía, comillas, democrática, un proyecto que generó aplausos en la izquierda internacional, pero que aquí, en Chile, terminó con una crisis devastadora, una sociedad fracturada por el odio y el fin violento de nuestra democracia. La pregunta que vamos a destripar hoy es simple. ¿Cuáles fueron las causas reales del colapso? Y no, la respuesta no es un solo factor, obviamente. Olvídense del cuentito simplista del boicot imperialista. Vamos a analizar, con cifras en la mano y sin anestesia, las políticas económicas de la UP, la politización interna y sí, también obviamente el rol de Estados Unidos. La idea es mostrarles cómo se cocinó el desastre, cómo todos estos factores se combinaron para un quiebre final. Y para ser justo, la UP no recibió un paraíso, ¿ya? Seamos claros, la economía chilena desde los años 60 ya tenía problemas estructurales serios. Entre los 50 y los 70, el crecimiento per cápita era un miserable 1,6% anual. Y peor aún era la inflación, un mal crónico que en la década de los 60 promediaba un 31% anual, llegando casi a un 40% en 1970, el último año de Frei Montalva. Así que no, la hiperinflación de la UP no salió de la nada, venía un arrastre crónico respecto a la inflación, pero se desató en este gobierno, en el gobierno que vamos a analizar, por la mala gestión evidente. El gobierno de Frei, con su revolución en libertad, intentó reformas como la chilenización del cobre y una reforma agraria, pero esas reformas tibias solo lograron encender la mechita para la izquierda, porque para ellos era muy poca cosa. Así que se radicalizaron y para la derecha, obviamente era una amenaza a la propiedad privada. Lo que atrincheró a la oposición, atrincheró a la izquierda por el otro lado. Entonces Frei debilitó el centro político del país y dejó a la sociedad servida en bandeja para la confrontación. Y lo más importante, sus reformas hechas desde el Estado validaron la idea de que era legítimo usar todo el poder del gobierno para transformaciones radicales, abriéndole la puerta de par en par a la UP para que propusiera algo mucho más extremo. Y entonces llegó la UP con Allende en el poder. Su ministro de Economía, Pedro Buskovich, lanzó un plan cuya esencia no era económica, sino profundamente política. Su objetivo real no era mejorar la calidad de vida de la gente o mejorar la economía del país. Simplemente era desmantelar las bases de poder de sus opositores. El plan tenía 3 pilares, y escuchen bien cómo se construye un desastre. El primero era una redistribución masiva del ingreso para crear un shock de demanda. O sea, que la gente pudiese comprar más. Pero ¿cómo lo hicieron? Fácil. En 1971 decretaron un alza promedio del 55% en los sueldos y pensiones. 55%. Y para que la fiestita que se pegaban fuera completa, congelaron los precios de los productos básicos. La teoría era que la industria chilena tenía capacidad ociosa y podía producir más para satisfacer esa nueva demanda sin generar inflación. Una teoría, no sé si bonita en el pizarrón, pero lo que realmente es un delirio en la realidad. El segundo pilar era la creación del área de propiedad social, y esto no era más que un eufemismo para la estatización masiva. El objetivo era claro y político: quitarle a la oligarquía y al imperialismo sus bases de poder económico. Nacionalizaron la gran minería, el sistema bancario y las industrias estratégicas del país. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, como le había ido bien en las elecciones, lo hicieron con una velocidad y una astucia legal francamente impresionante. Para tomar el control de la industria y la banca, usaron varios mecanismos. Uno, por ejemplo, era la compra de acciones, que a menudo ofrecían precios atractivos a accionistas que obviamente estaban aterrados con el clima de incertidumbre y preferían vender a quedarse
con esas acciones en ese clima político, pero un método mucho más retorcido fue el usar resquicios legales para lograr esto. Desempolvaron, por ejemplo, un decreto ley de 1932 que permitía al gobierno intervenir o requisar empresas si había problemas de desabastecimiento. El mismo desabastecimiento, obviamente, que sus políticas de control de precios estaban empezando a provocar. O sea, creaban el problema y luego usaban el problema como excusa legal para la expropiación. Genial, ¿no? Además, simplemente permitían o legalizaban después las tomas ilegales de fábricas por parte de los grupos de trabajadores más radicalizados y pertenecientes al sector político. Y el resultado fue que la participación del Estado en la producción industrial saltó del 3% en 1965 a un 40% en 1973. Y en el cambio, obviamente, pisaron el acelerador a fondo con la reforma agraria de Frey. Expropiaron 4.400 fundos, 6,4 millones de hectáreas, muchas veces en medio de tomas ilegales y un caos que destruyó la producción agrícola y garantizó el futuro desabastecimiento del país. El primer año, 1971, fue un espejismo, o sea, una borrachera de consumo. Las cifras parecían darle la razón al gobierno y reforzaron obviamente el apoyo al gobierno, porque el Producto Interno Bruto creció en un 7.7 y un 9%. Perdón, entre un 7.7 y un 9%, y la producción industrial más de un 10%. El desempleo, por otra parte, se desplomó un 3,8%. O sea, podríamos hablar en ese entonces de empleo pleno. Entonces, ahí te hace entender por qué hay gente que de repente considera que el gobierno de Allende era tan maravilloso. Porque también los salarios reales subieron un 17% y la gente de sectores populares pudo por primera vez comprar televisores o autos. Entonces el respaldo político fue inmediato y eso se vio reflejado luego en las elecciones municipales del 71. Por ejemplo, la UP sacó casi el 50% de los votos y esa era la fiesta del consumo. Pero ¿cómo se pagó esa fiesta? Este supuesto milagro económico del 71 era una ilusión insostenible a lo largo del tiempo. Se logró usando, no quiero usar un descalificativo, se logró usando la capacidad productiva que ya existía, pero sobre todo quemando las reservas de divisas del país para importar masivamente y satisfacer el boom de consumo. La inflación oficial bajó del 34.9% al 22.1%, pero eso era una mentira, porque era inflación reprimida, contenida artificialmente por el congelamiento de precios. El gobierno estaba financiando la fiesta de todos, imprimiendo billetes sin respaldo desde el Banco Central y vaciando las arcas del país. El dato clave que lo resume todo es el déficit fiscal. Pasó de ser del 1.4% del PIB en 1970 a un demencial 22.9% en 1973, con un banco central obviamente sometido totalmente al gobierno y la orden era una sola: imprimir, 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 imprimir. Estaban sentando las bases de un colapso. Y el colapso obviamente llegó porque la resaca fue brutal. En 1972, la inflación que habían escondido bajo la alfombra explotó al 225%. Y para el 73 llegó al récord histórico del 606%. 606%. La hiperinflación más alta en la historia de Chile. El aumento de sueldo del primer año se hizo polvo y para el 73 el poder de compra de un trabajador era entre un 30 y un 38.6% más bajo que en 1970. O sea, de la fiesta a la miseria en un paradero. La causa de esta catástrofe fue una sola: la decisión de financiar un déficit fiscal gigantesco que llegó al 24.7% del Producto Interno Bruto con la impresora del Banco Central, sin acceso a crédito y con el mercado interno paralizado. La única vía era la emisión monetaria. La cantidad de dinero en circulación siguió casi el mismo ritmo que el déficit fiscal. Entonces el manual era exacto de cómo fabricar una hiperinflación. La economía, después del crecimiento artificial, se fue a pique. El Producto Interno Bruto se contrajo un 1,2% en el 72 y se derrumbó un catastrófico 5,6% en el 73. O sea, el modelo ya había colapsado totalmente. Pero las cifras son frías en realidad. La realidad en las calles era mucho peor. La cara más angustiante del desastre fue la escasez.
Estaban las famosas colas, por ejemplo, que se volvieron parte del paisaje natural, donde cientos de personas esperando desde la madrugada por un kilito de pan, por familia, racionalizado, por azúcar, por aceite, faltaba todo, o sea, jabón, papel higiénico y hasta medicamentos vitales como la insulina que ponían en riesgo la vida de la gente. El transporte público también estaba colapsado porque había falta de repuesto. Entonces fue una tormenta perfecta creada por ellos mismos, donde insistían en mantener los precios fijos, muy por debajo del coste, sin hablar de los aranceles que les ponían a las importaciones para proteger la industria ineficiente interna. Así que los productores, los comerciantes, lógicamente dejaron de vender por las vías oficiales. Los productos desaparecieron de los estantes y surgió un gigantesco mercado negro en la época donde se encontraba prácticamente de todo, pero a veces hasta 5 o más veces más caro. Mientras tanto, la producción nacional en la industria estatizadas y los campos expropiados se desplomaba por la ineficiencia y la falta de inversión. Como respuesta a este mercado negro que se había hecho, obviamente, porque a las empresas no les convenía vender por debajo del precio del costo, ¿ya? Porque eso significaba perder dinero, el gobierno creó las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, supuestamente para distribuir canastas de alimentos, pero fueron un fracaso. Se les acusó constantemente de favoritismo político, si no apoyabas el gobierno no recibías comida. En lugar de solucionar la crisis, las JAP llevaron la polarización política al plato de comida de cada familia. Y aquí llegamos a un punto clave, el famoso bloqueo de Estados Unidos. Y cuando digo bloqueo es porque estoy diciéndolo entre comillas. Claro, hubo financiamiento a la oposición, hubo financiamiento a gremios, pero lo más importante es que lo más importante que es que las reservas internacionales de Chile, el dinero que tenían para importar, se lo chuparon. O sea, pasaron de 320 millones de dólares en 1970 a solo 36 millones de dólares en 73. O sea, el país se quedó sin capacidad para comprar nada afuera. Y ahí es cierto que Estados Unidos presionó a organismos de crédito para cortar el financiamiento en Chile, que yo creo que fue la medida más dura que implementó, pero culpar a eso del colapso es una mentira absoluta. El documento lo dice, que publico ahí con toda claridad, presión externa. No, en realidad evitó un desastre aún mayor. O sea, fue un freno para un gobierno que gastaba mucho más de lo que realmente tenía. Y piénsenlo fríamente, si a un gobierno que ya había gastado todas las reservas y tenía la impresora de billetes al rojo vivo, le hubieran dado acceso a crédito ilimitado, ¿qué habría pasado? La deuda habría sido estratosférica. El hoyo fiscal que habrían hecho en el gobierno de la Unidad Popular todavía habría sido más profundo. Entonces, lo que ocurrió en el fondo, que fue este gran boicot de Estados Unidos, fue un freno a un pésimo administrador. O sea, le quitaron la tarjeta de crédito. Eso fue todo. Y la desesperación obviamente era total. El 6 de septiembre del 73, el propio Allende lo reconoció y dijo en su discurso: solo queda harina para 3 o 4 días. El país estaba quebrado. El malestar económico se convirtió en una rebelión social. En diciembre del 71, miles de mujeres protagonizaron la marcha de las ollas vacías y empezaron a salir con las ollas sin nada para simbolizar el hambre y la escasez que había en el país. Y fue la primera gran movilización masiva contra la Unidad Popular. Luego, obviamente, vino el paro de octubre del 72, que empezó con los camioneros, a los cuales se sumaron comerciantes, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, etc. El país quedó paralizado. Y la respuesta de Allende, el superdemócrata para algunas personas de izquierda, fue declarar estado de emergencia. Pero sobre todo cometió un error bien minucioso. Para levantar el paro, metió a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en su gabinete. Y al darles obviamente un rol político, rompe la regla de oro de la subordinación militar al poder civil. O sea, el mismo Salvador Allende le abrió las puertas de par en par a las Fuerzas Armadas para intervenir en la política del país. Entonces, mientras la izquierda se radicalizaba, aparecieron los cordones industriales, grupos de trabajadores que tomaban el control de las fábricas, muchas veces desbordando al propio gobierno, y la violencia explotó.
grupos de ultraderecha como Paz y Libertad pasaron del sabotaje, por ejemplo, al terrorismo, volaban torres de alta tensión, oleoductos, las calles se llenaron de enfrentamientos armados entre militantes. Era una atmósfera literalmente de guerra civil dentro del país. Entonces, para el 73, la crisis ya no era solo económica y social, era institucional. El Estado estaba en guerra contra el propio Estado. La Corte Suprema y la Contraloría, por ejemplo, acusaban abiertamente al gobierno de Salvador Allende de actuar fuera de la ley, de negarse a cumplir fallos judiciales que ordenaban, por ejemplo, devolver empresas y terrenos tomados ilegalmente. El gobierno venía y respondía descalificando al Poder Judicial, llamándolo una institución burguesa. Entonces se rompió el Estado de Derecho. El punto de no retorno llegó el 22 de agosto del 73. Ese día la Cámara de Diputados, por una mayoría aplastante de 81 votos contra 47, aprobó un acuerdo histórico. Declaraba formalmente que el gobierno de Salvador Allende había provocado un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Y el texto, listaba 20 acusaciones, dentro de las que estaban cosas como violar el derecho de propiedad, apoyar con el apoyo a las tomas ilegales, desconocer al Poder Judicial, como lo que comenté anteriormente, o usurpar facultades del Congreso, porque gobernaban por decreto, violar la libertad de expresión, toleraban a grupos armados paralelos como el GAP, que era la escolta personal de Allende, validaban a grupos terroristas como el MIR, etcétera. Entonces era muy compleja la situación en ese entonces. Entonces ese acuerdo que se firmó en el Congreso fue un acto final. Su último párrafo, de hecho, era un mensaje directo a los ministros militares que estaban en el gabinete, advirtiéndole que su deber era poner término de inmediato a las violaciones de la ley. En todo Chile se entendió como realmente lo que era, o sea, una luz verde del poder civil para que las Fuerzas Armadas intervinieran. Le dieron a los militares una justificación perfecta para actuar, para restaurar la constitucionalidad que el propio Congreso había declarado rota. Y el resto, obviamente, es historia. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas ejecutaron, obviamente, el golpe de Estado que todos conocemos. Tras el golpe vino la milagrosa reaparición de productos en los supermercados, donde mucha gente decía que los militares tenían escondidas las cosas. Pero no fue magia ni que los militares tuvieran escondidas las cosas, porque la primera medida de la Junta Militar fue la liberación total de los precios. Y con eso, obviamente, el mercado negro, al igual como pasó en Alemania en el 48, y el acaparamiento en general, pierden su razón de ser, porque los bienes guardados vuelven al comercio, porque ya se pueden comercializar a su precio real. Entonces no tuvieron que improvisar. Por ejemplo, hubo un grupo de economistas opositores que ya tenían un plan económico complejo, conocido como el ladrillo, que era un cambio radical: mercados libres, privatización, apertura comercial, reducción de Estado, etcétera, hecho por los Chicago Boys. Y al final del día, y sin darle más vuelta, el gobierno de Salvador Allende, porque el milagro económico yo ya lo tengo explicado en otro podcast, el gobierno de Salvador Allende se derrumbó por sus propios errores. Su proyecto económico no fue solo un fracaso, fue una receta directa para el colapso. Un modelo basado en el gasto sin control, la emisión de dinero para financiar una fiesta descabellada que duró unos meses, no alcanzó a durar un año, la persecución de la propiedad privada, la persecución de la oposición, mandaron a arrestar a los dirigentes gremiales cuando se iban a paro, y actuaron completamente fuera del marco legal. O sea, fue un manual perfecto para quebrar el país. Y la presión externa y la oposición interna en realidad no fueron la causa de la caída como quieren hacer creer a la gente. Fueron, ¿es importante? Sí, pero fueron en realidad un empujón a un edificio cuyos cimientos ya estaban completamente podridos. Recordemos que las grietas, según vimos, las fallas estructurales y la dinamita la habían puesto ellos mismos. Nuevamente les digo, soy Bastián Arellano. Gracias por acompañarme en Arellano Podcast. Si te hizo pensar, si te hizo interesar este capítulo, por favor compártelo. Y nos vemos en un próximo episodio sobre milagros económicos, donde hablamos cómo los países lograron ser una potencia hoy en día, haciendo todo lo contrario a lo que hizo Salvador Allende, que llevó el país a la quiebra. Un abrazo. Chao, chao.